Hola chicos, bueno, les voy a dejar este video porque como saben no pudimos revisar con el tema completo con algunos de ustedes, ¿no? Y de todos modos quienes lo revisaron pueden consultar el video si es que quieren reforzar o tienen alguna duda, ¿no? Algo que no haya quedado claro, ¿no? En este caso nuestro tema es el vitalismo, el existencialismo y el multiculturalismo. Y pues bueno, la idea es que estas tres propuestas nos van a permitir cerrar este segundo corte eh, para después pasar a una serie de problemáticas de otro tipo dentro de la ética. Y entonces, bueno, aquí la cuestión es que, como hemos visto antes, ¿no? Son tres propuestas éticas, que están enmarcadas dentro de la filosofía. Y como hemos dicho antes, las tres primeras correspondían a este periodo histórico de la Grecia clásica. Después nos fuimos a otras propuestas en la época de la modernidad, entre el siglo XVII y XVIII. Y en este caso, estas tres propuestas, que son el vitalismo, el existencialismo y el multiculturalismo, se encuentran enmarcadas en el siglo eh, 19 y 20, ¿no? Se las remarco aquí. Y pues bueno, vamos a ver, ¿no? Qué es lo que nos propone cada una de ellas. Vamos a empezar con el vitalismo. Y en este caso vamos a considerarlo como una crítica a la razón al concepto y a la aplicación de razón que se construyó durante la modernidad. Ajá. Y básicamente consiste esta idea de razón, de la razón moderna, en un dominio pues de un sentido como de muy estructural, muy lógico, de las ciencias, por encima de otro tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, este aspecto científico, este aspecto sumamente racional, y sumamente lógico, es lo que caracteriza a la razón. Y entonces el vitalismo es una respuesta diferente a esa razón. Un poco si lo pensamos de esta manera, como si el vitalismo, ¿no? Estuviera enfrentándose, aquí como lo vemos en el dibujito, en esta imagen, enfrentándose esta cuestión como sumamente racional, ¿no? A esta idea mucho más mucho más vital, ¿no? De ahí viene un poco también el nombre de vitalismo, que tendría que ver con esta idea de que hay una impulso, perdón, a una fuerza vital que es la que hace que la vida, pues la vida se vaya dando, se vaya desarrollando en todos los seres vivientes, tanto humanos como no humanos. Y entonces, bueno, también vamos a considerar al vitalismo como una corriente filosófica, pero que no solamente está o abarcó este aspecto, ¿no? De la filosofía, sino también de otros saberes como la biología, la medicina, la química, entre algunos otros, ¿no? Y entonces aquí les puse algunos personajes que se consideran seguidores de esta corriente de pensamiento que fue el vitalismo, ¿no? Tenemos a filósofos como Friedrich Nietzsche, o como Henry Bergson, José Ortega y Gasset, pero también a algunos médicos, como Georges Stahl, Théophile de Bourdieu, François Magendie, Wilhelm Reich y el biólogo Javier Bichat. Bueno,
por supuesto hay muchos otros, pero estos serían como los más destacados. Entonces eso es como algo bien importante. El vitalismo no fue solamente una cuestión dentro de la filosofía, sino una cuestión de todo el pensamiento. Nosotros vamos a revisar específicamente cómo lo desarrolló la filosofía, y en este caso, ¿no?, estos tres son nuestros filósofos pues, más destacados. Y entonces, la idea del vitalismo es recuperar frente a este dominio de la razón, ¿no?, y este sentido sumamente lógico, tratar de demostrar este impulso vital, que es realmente lo que ellos piensan mueve a los seres humanos, ¿no? Los mueve en sus acciones, o sea, más que la razón, es este impulso vital lo que nos jala. Y en ese sentido, bueno, como aquí lo pongo, el vitalismo es una respuesta renovadora y conciliadora frente a otro tipo de éticas, ¿no? Si recuerdan, por ejemplo, la ética formal, donde tenemos, ¿no?, este imperativo categórico, ¿no?, que es una orden que tiene que ser universal, ¿no?, que siempre tiene que cumplirse, y que eso parece que es como sumamente cerrado. Frente a eso tenemos al vitalismo como un ejercicio filosófico mucho menos rígido, mucho más flexible. Y entonces, en nuestro caso, nosotros vamos a revisar de manera más específica a Friedrich Nietzsche, que es pues, este filósofo alemán, que va a destacar sobre todo bueno, por muchas propuestas, pero esta es una que particularmente marcó, ¿no?, marcó su pensamiento. Y entonces, la propuesta de Nietzsche vincula dos ámbitos que van a ser el ámbito de la estética y el ámbito de la ética. Y lo que nos va a ayudar, o lo que le ayudó más bien a Nietzsche a tratar de elaborar su propuesta, fue analizar la tragedia griega, y en ese análisis, bueno, pues va a ir arrojando como ciertas cosas. La tragedia griega es de manera como muy sencilla, fue una creación artística que los griegos realizaron, pero que también tenía una función social o política. Básicamente, ¿no?, la tragedia griega pues es un texto literario, que es como el fundamento o el antecedente de lo que es el teatro contemporáneo. O sea, montar una obra de teatro en un escenario donde hay actores que están representando personajes. La tragedia griega era eso, ¿no? O sea, había un texto que tenía una historia, y esa historia narraba ciertos acontecimientos de determinados personajes que los actores representaban para que pues un público pudiera ver eso. Entonces, en el análisis que Nietzsche hace de la tragedia griega, se encuentra con el sentido que tiene la vida. Para Nietzsche, la vida tiene un sentido trágico, por eso retoma, ¿no?, la tragedia de los griegos. Pero, ¿no?, para lograr modificar, ¿no?, de cierto modo ese sentido trágico de la vida, Nietzsche va a referirse a dos fuerzas, que está representando o que está refiriendo a dos dioses, que van a ser Apolo, que es y Dioniso, que es de acá. Entonces, esas dos fuerzas que Nietzsche está pensando van a ser la fuerza de lo apolíneo y la fuerza de lo dionisíaco. Y cada fuerza tiene una serie de características. Esas características, ¿no?, de estas dos fuerzas, de lo apolíneo y lo dionisíaco, son las siguientes, ¿no? Ustedes lo pueden ver aquí en estos dos circulitos, ¿no? Lo apolíneo se caracteriza por tener forma, ¿no?, por tener este aspecto intelectual, por referirse a un arte que vamos a llamar formal,
por ser racional, por ser luz, por ser pensamiento. Esa es la fuerza de lo apolíneo. Mientras que la fuerza de lo dionisíaco tiene otras características, como lo deforme, lo instintivo, el arte musical o informe, la irracionalidad o más bien aquí a mí me gusta usar locura, en lugar de lo irracional, la locura, la oscuridad y el cuerpo. Entonces, estas son sus características. Y si se fijan, pues son opuestos. Las fuerzas de lo apolíneo y lo dionisíaco son opuestas. Y sin embargo, pese a esa oposición, a partir de que estas fuerzas se conjugan, van a generar algo que es lo que a Nietzsche le interesó y que en este caso fue la tragedia. Y entonces, bueno, cuando Nietzsche hace este análisis de la tragedia griega, lo que él ve en la tragedia griega es que lo que están reflejando ahí los griegos, ¿no? que desarrollaron este aspecto literario, ¿no? y este aspecto artístico, es que en la tragedia griega está reflejado el sentido de la vida misma. Tal como lo pongo acá, ¿no? La tragedia griega es una expresión de la vida misma. Y entonces, cuando Nietzsche está analizando la tragedia griega, lo hace a partir como de distintas comparaciones y de distintas narraciones, pero hay una en particular que nos interesa, que es la llamada sabiduría de Sileno. Sileno era un sátiro. Recuerdan ustedes en los mitos griegos, los sátiros son estas figuras fantásticas que por un lado tienen un cuerpo o sea, el cuerpo, la parte de las patas, ¿no? Son como de una cabra, y el torso tiene una forma humana. Entonces a estos se les denominaba machos cabríos, y Sileno era eso, ¿no? Era esta especie de, ¿no? de cabra, pero con cuerpo como de hombre. Y entonces la sabiduría de Sileno consiste en una respuesta que Sileno le da al rey Midas, que es otro personaje, ¿no? de los griegos, cuando el rey Midas le pregunta, ¿no? Oye, tú Sileno, tú que eres como tan sabio, ¿por qué no me dices qué es lo mejor para el ser humano? Y entonces Sileno le responde esto, ¿no? Esta frasecita que está aquí en este pergamino. Lo mejor para el hombre es no haber nacido, no ser nada. Y lo mejor, en segundo lugar, es para ti, o sea, para el ser humano, morir pronto. Esto es lo que Nietzsche llama la sabiduría de Sileno, donde lo que está mostrando Sileno es ese sentido trágico de la existencia. Lo mejor sería no haber nacido, pero si ya naciste, o sea, si ya estás aquí, lo mejor sería morir pronto, ¿no? Esto está reflejando ese sentido trágico, ¿no? de la vida. Voy a poner como una marquita, ¿sale? Para que se vea, ¿sale? Ese es el sentido trágico de la vida. Y entonces uno pensaría que pues Nietzsche, ¿no? En esta sabiduría de Sileno, pues si la vida es trágica, pues como para qué estamos aquí, ¿no? Pero Nietzsche no es justamente un pesimista, no es un negador, ¿no? de la vida, ¿no? Acuérdense, el tema, la corriente filosófica es vitalismo. Entonces, sí, la vida es ese dolor, ese sufrimiento, la vida es trágica, pero eso no significa el que la vida sea una tragedia, que la vida sea trágica, que uno tenga que rechazarla o que uno tenga que dejar de vivirla. Al contrario, la vida, como aquí lo pongo, merece ser vivida, ¿no? Pero claro, la cuestión aquí es, bueno, ¿cómo vivimos esa vida si es trágica? Entonces ahí es cuando Nietzsche, ¿no? coloca esta idea de a través del arte, no entendiéndolo
como, hay que volvernos artistas, sino como el arte entendido como un proceso donde se modifican, o sea, tienes uno como ciertos materiales, ajá, y a partir de eso modifica y crea algo, ¿no? El sentido del arte para Nietzsche tiene que ver con la creación, ¿no? Y en este caso, por eso veíamos las dos fuerzas anteriores. ¿Qué es lo que se conjuga? Las dos fuerzas, ¿no? La fuerza de lo apolíneo y la fuerza de lo dionisiaco, que para Nietzsche son fuerzas vitales. Ajá, ¿no? Y entonces, cuando uno conjuga esas dos cosas, lo que termina como resultado, pues es que sí, pese a eso trágico de la vida, hay como ciertos elementos que uno puede transformar. Ajá. Entonces, justo la idea de la conjugación del arte tiene que ver con eso, con transformar esos elementos. Ajá. Y entonces, ¿no? Lo que necesitamos, ¿no? Pues es como darle forma, ajá, darle un sentido o modificar el sentido que todo esto trágico, que todo lo doloroso que tiene la vida tiene, ¿no? Y entonces, por eso, ¿no? Su propuesta vitalista a lo que se refiere es a esta aceptación del sentido de la vida, o sea, asumir que la vida es trágica, pero al mismo tiempo afirmar la vida, ajá, o en otras palabras, decir sí a la vida. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de conjugar esas fuerzas y transformarla. Ajá. Entonces, es este aspecto, ¿no? Es un aspecto afirmativo. Ajá. Nietzsche está apostando por la vida, no por negar la vida, sino por afirmarla, a pesar de esa tragedia, a pesar del dolor, etc. Ajá. Entonces, esa será la propuesta vitalista. Tenemos, por otro lado, la propuesta existencialista, ¿no? Y entonces, en este caso, para abrir como o introducirnos a este tema, ¿no? Pues yo les puse estos perritos, ¿no? Y aquí, ¿no? Este perrito, ¿no? En veces la vida no vale nada, ya mejor, ¿no? ALB, ¿no? Y entonces, y este perrito que nos interroga, ¿no? ¿Te has sentido fuera de lugar, ¿no? Que lo que haces en tu vida no tiene sentido, has tenido tanto miedo, ¿no? Que te paralizas, ajá. Y bueno, si hemos tenido este tipo de experiencias, ¿no? La cuestión aquí es que lo que tenemos es una crisis, ajá, una crisis de existencia. Cuando uno se cuestiona sobre el sentido de su vida, sobre lo que está haciendo, hacia dónde se está dirigiendo su vida, eso, ¿no? Es a lo que llamaremos una crisis de existencia. Y entonces, aquí es donde viene a cuenta el existencialismo, igual como una corriente filosófica que surge, sobre todo la vamos a situar en el siglo XX, pero también, ¿no? Un poco antes hubo pensadores que estuvieron también proponiendo algo en relación con el existencialismo, ¿no? Encontramos, por ejemplo, a Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Soren Kierkegaard, a Simone de Beauvoir, Martin Heidegger, Karl Jaspers, entre otros. Nosotros solo vamos a revisar algunos cuantos, ¿no? Para ver, ¿no? Más o menos qué era lo que nos proponía el existencialismo. Y entonces, ajá, a pesar de que es una corriente filosófica, no todo el existencialismo es igual. Ajá. Cada pensador y cada pensadora construye su propia propuesta existencialista, dependiendo sobre todo de las condiciones históricas, ajá, sociales y políticas que tenían. Por ejemplo, el existencialismo que surgió, ¿no? No sé, a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, no es el mismo que surge, ¿no? Después de mediados del siglo XX. Ajá, entonces, ahí va a haber cambios. Ajá. Aquí, por ejemplo, ¿no? Yo les puse esta pintura de Edvard Munch, ajá, este filósofo, este pintor noruego, porque está representando justo, ¿no? Un poco esta idea, ¿no? Que se llama el grito, la pintura se llama El Grito, y es eso, ¿no? O sea, como este grito como de desesperación, ¿no? Así algo terrible, ¿no? Ante este sentimiento, ¿no? Como de crisis de existencia. Entonces, ¿no? Vamos a ver algunas propuestas existencialistas. Tenemos primero la de
Jean-Paul Sartre, o Sartre, ¿sale? Acuérdense que cuando hay nombres en otro idioma, ¿no? Se pueden pronunciar tal cual están escritos. Entonces, Jean-Paul Sartre habla en un texto que se llama El humanismo es un existencialismo, lanza una frase. Esa frase es: la existencia precede a la esencia. Y entonces, ¿no? Cuando dice eso, lo que está diciendo Sartre es que primero, ¿no? Existimos, y después sabemos o podemos saber quiénes somos. Primero necesitamos existir, ¿no? O sea, la existencia es anterior a la esencia, a quién soy yo. Yo primero tengo que existir y después ya puedo saber quién soy. Y entonces, ¿no? También ahí tenemos que tomar en cuenta que Sartre habla de una propuesta existencialista que llamaríamos existencialismo ateo. De hecho, aquí lo ponen, ¿no? El existencialismo ateo dice, niega la existencia de un Dios, ¿sale? ¿Por qué? Porque al decir la existencia precede a la esencia, no puede Sartre suponer que hay algo anterior al ser humano. O sea, el ser humano, ¿no? Pues surge, pero no hay nadie que lo cree, sino que solo él, ¿no? Más adelante vamos a llegar a eso, solo él se puede crear a sí mismo, ¿sale? Entonces, este existencialismo ateo lo que está negando es la existencia de Dios, y eso va a ser muy importante, ¿no? Para la propuesta de Sartre. Para Sartre, como no existe ningún Dios, ¿no? Todo lo que uno es como ser humano, todo lo que uno es como persona, implica que no nacemos determinados. Aquí, el ser humano no está determinado. Existimos, pero no tenemos una esencia, sino que esa se va construyendo. Y eso implica que la responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad es un elemento de la ética, uno de los más importantes. Eso implica que el único responsable de quién soy yo, quién eres tú mismo, eres tú misma. Nadie más que uno mismo, más que una misma, es quien construye su esencia. ¿Sale? Y entonces, la cuestión es esa, ¿no? Estamos, lo va a decir Sartre después, condenados a la libertad. Acuérdense, la libertad es un ejercicio donde yo decido o donde yo actúo de alguna manera. Cada elección, cada decisión, cada acción que yo realizo determina quién soy. O en otras palabras, determina esa esencia. Por eso el único o la única responsable de quién soy yo mismo. Y entonces eso implica pues este ejercicio de autonomía, ¿no? Acuérdense, la autonomía es estas normas o estas leyes que establezco, yo mismo o yo misma para irme construyendo, ¿no? Un comportamiento. Entonces no puedo culpar a Dios, no puedo culpar a mis padres, no puedo culpar a mis maestros, a mi pareja. ¿Por qué? Porque quien toma esas decisiones soy yo. Esa es la idea que tiene Sartre. Y todavía se va de manera más radical, ¿no? A decir, no solamente estás eligiendo tu propia esencia, sino que todo lo que tú eliges también determina a los otros, ¿no? O lo que podemos llamar a una colectividad. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Si yo como padre o como madre tengo un cierto tipo de comportamiento, ¿no? A partir de ese comportamiento que yo estoy eligiendo, lo que hago es determinar o darle la oportunidad a mi hijo o a mi hija
que actúe de esa misma manera en que yo lo estoy haciendo. Ajá. Entonces, no solo determino mi comportamiento, quién soy, sino que también doy paso, como que abro la puerta para que los otros tengan también cierto tipo de comportamiento, ¿sale? Entonces, por eso la responsabilidad va a ser tan importante para Sartre, porque no nos podemos como descuidar, ¿no?, de esos actos o de esas decisiones que tomamos, porque está en juego quiénes somos nosotros, pero también quiénes pueden ser los demás. Ajá. Piensen en otro ejemplo. Si alguien roba, y otra persona ve que esa persona roba, y que a lo mejor no le pasa nada, ¿no? Que no hay como una sanción o un castigo, entonces se le hace muy fácil a la persona que ve robar a la otra, pues yo voy a hacer lo mismo. Ajá. Entonces ahí es donde se está determinando el comportamiento de los otros. Ajá. Y la cuestión ahí es cómo manejamos esa responsabilidad, ¿no? Entonces aquí por eso les puse pues esta imagen, ¿no? Porque no estamos construidos. Ajá. Por eso esta falta de que exista, falta de existencia de un Dios implica eso. Solo tú eres quien se está construyendo a sí mismo. Y a partir de quién eres, a partir de cómo te construyes, también construyes a los otros. ¿Sale? Esa es la idea que tiene Sartre. Y que bueno, lo podemos ver como expresado en distintas citas que él tiene. Porque aquí dice Sartre, el hombre se hace, no está todo hecho desde el principio, ¿no? Se hace al elegir su moral. Ajá. Y luego dice, el hombre está condenado a ser libre. Ajá. Dice, condenado porque no se ha creado a sí mismo y sin embargo, por otro lado, libre porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. Esto, una vez arrojado al mundo, es una vez que existes, ¿no? Es responsable de todo lo que haces. No hay una responsabilidad que le podamos adjudicar a alguien más, sino solo uno mismo, una misma, es responsable de eso. Ajá. Entonces, por eso hay que, pues, como tomar muy en serio nuestra existencia. Ajá. ¿Por qué? Porque cada decisión que tomamos, o incluso cada cada vez que no elegimos tomar una decisión o que no elegimos actuar, también estamos eligiendo algo. Ajá. Yo puedo estar en una situación donde, a ver, ¿qué hago? Me entero de una situación y le digo a mi amigo, ¿no? Le digo la verdad, ajá, o le digo una mentira, ajá. Y a lo mejor no puedo decidir entre esas dos cosas, y entonces digo, ¿no? Y me quedo callado, ajá. Eso también es una elección, ¿sale? Y entonces, por eso dice, ¿no? El hombre está condenado a ser libre. No puedes dejar de elegir, siempre estás eligiendo. Ajá. Ya sea que conscientemente tomas una decisión o si te quedas así quieto sin actuar, también estás decidiendo. Ajá. Y en ese sentido, siempre vas a ser responsable de lo que te pase a ti, ¿no? Y de lo que también le pueda pasar a los otros, ¿sale? Otro ejemplo más para que quede más claro. Ustedes pueden entregar sus trabajos, ¿no? Hacerlos bien, o pueden entregar sus trabajos y hacerlos mal. Ajá. Pero si no los entregan ni bien ni mal hechos, eso también es una decisión. Y las consecuencias, ¿no? Esa responsabilidad es de ustedes, no de alguien más, ¿sale? Entonces, ese es el sentido de Sartre. El otro ejemplo que vamos a ver con este otro filósofo, que más que filósofo es un literato, es Albert Camus. Ajá. Para él, la existencia, ¿no? La vamos a ver desde el absurdo. Ajá. Hay un sinsentido de la existencia. Él explica esta idea del absurdo a partir del mito de Sísifo. Esta pintura que yo les puse aquí, ¿no? De este hombre cargando una roca, este es Sísifo. El mito de Sísifo cuenta la historia, ¿no? Aquí las puse como de manera sintética, que es un castigo de los dioses. Sísifo está castigado y su condena es que tiene que llevar una piedra sobre su espalda y subirla por una montaña. Y una vez que logre subir la piedra a la cima,
su castigo tendría fin. Pero ¿qué ocurre? ¿No? Sísifo va ahí con su piedra, ¿no? Sube la montaña, está ya a punto de llegar a la cima, pero la piedra se le cae. Entonces tiene que volver a bajar por ella. Baja por la piedra, se la vuelve a echar a la espalda y vuelve a subir. Y está a punto de llegar a la cima y la piedra se vuelve a caer. Y así, una y otra vez le pasa a Sísifo eso. Ajá. En ese mito y en esta idea de que tiene que repetir la misma acción, eso es lo que para Camus es absurdo. La existencia, ¿no? Tiene ese sentido, ¿no? Es una existencia absurda, ¿por qué? Pues porque repetimos muchas veces tantas cosas, ¿no? Y hacemos lo mismo y quizá esperamos un resultado diferente o esperamos lograr algo y al final no pasa nada, ¿no? Se repite lo mismo una y otra vez, ¿no? Y eso para Camus es absurdo, ¿no? Y la existencia tiene ese sentido, ¿no? Es una existencia absurda. Pero, aunque uno podrá decir, bueno, es que si es así, entonces, ¿no? Pues hay que quedarnos así, ¿no? No hacer nada, ¿no? Pero no, porque Camus es un heredero del vitalismo, ajá, el vitalismo sobre todo nietzscheano, y entonces lo importante para Camus es que una vez que uno es consciente, ¿no? Como aquí nos toma conciencia de su absurdo, porque el absurdo, el problema con el absurdo no es que uno repita las cosas, sino que uno se dé cuenta que está repitiendo lo mismo sin que pase nada. Ajá. Entonces, ser consciente del absurdo, eso es lo que termina como generándonos esta crisis de existencia, porque sabemos que las cosas no van a ser diferentes, pero las repetimos. Ajá. Y entonces, ¿no? Eso, para Camus, es lo que hereda de este sentido vitalista, ¿no? Dice, el hombre absurdo dice sí, y su esfuerzo no terminará nunca. Ajá. Dice, si hay un destino personal, ajá, no hay un destino superior, o por lo menos no uno más, no hay uno más que al que juzgar fatal y despreciable. Por lo demás, sabe que es dueño de sus días. Ajá. En ese instante sutil en el que el hombre vuelve sobre su vida como Sísifo vuelve hacia su roca, en ese ligero giro contempla esa serie de actos desvinculados que se convierten en su destino. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? La vida es absurda, uno puede a veces repetir las cosas, esperar lograr muchas cosas y que no pase nada, pero ese intento, ese ser consciente de que tú estás eligiendo ese destino, aunque sea absurdo, aunque pueda parecer que no tiene sentido, eso es lo que para Camus, ¿no? Implica un tipo de existencia distinto, porque lo estás eligiendo, ¿no? Y en este sentido vitalista no estás negando esa existencia, ¿no? Porque imagínense, piensen de nuevo en el mito de Sísifo. Sísifo recoge su piedra y otra vez la sube y le vuelve a pasar lo mismo, pero lo sigue haciendo. Ajá. Porque al final no hay una renuncia a la vida, ¿no? O en este caso a la existencia, sino asumir que eso es lo que este individuo quiere hacer. Si parece absurdo o si es absurdo, no importa, porque eso es lo que está eligiendo. ¿Sale? Entonces va por ahí la cuestión con cambio. Ajá. Y bueno, luego tendríamos la propuesta del multiculturalismo. En este caso, uno puede suponer, ¿no? que el multiculturalismo sería, ¿no? Como la existencia de diferentes culturas. Ajá. Y sí, ¿no? En cierto modo es así, pero esto es mucho más complejo, ¿no? De solo decir, el multiculturalismo son muchas culturas, ¿no? La cuestión es cómo coexisten, cómo conviven esas diferentes culturas, ¿no? Entonces, lo primero que habría que asumir es que no hay una sola cultura, sino que hay muchas culturas. Y en este caso, bueno, vamos a empezar por cómo estamos definiendo la cultura. Hay muchas definiciones, pero nosotros vamos a referirnos a esta, ¿no? Como aquellos aspectos que son parte constitutiva de una comunidad o colectividad,
social, ajá, ya sea, ¿no?, estatal, o sea, de una nación o de una comunidad de otro tipo. Ujú. Generalmente nosotros asumimos una cultura, ¿no?, que desde un ámbito político, ajá, o de gobierno nos viene, ajá, pero uno podría, o más que uno que podría pensar, de hecho, ¿no?, la cultura es mucho más que lo que un gobierno dictamine como cultura. Ajá. Entonces, existen elementos culturales, uh-huh, que pues van a ir marcando como los distintos aspectos, ajá, que caracterizan a una sociedad, ¿no? Desde la comida, ajá, ¿no?, la comida, ¿no?, el aspecto de la gastronomía, desde su geografía, ajá, sus leyes, uh-huh, sus tradiciones, su pasado, su historia, uh-huh, su arquitectura, uh-huh, las artes, ajá, que representan, sus creencias religiosas, ajá, entre muchas otras cosas. Hay muchos elementos dentro de la cultura. Ajá, y esos elementos no siempre son iguales, primero, en todas las naciones, ¿no? Y dentro de esas naciones, en cada comunidad que compone esa nación. Ajá. Entonces, por eso es muy importante entender esta idea de que la cultura no es única, ajá, sino que hay una enorme diversidad de culturas. Uh-huh. Y entonces, uh-huh, lo que nos va a permitir como entender de manera más clara al multiculturalismo es pensar el pluriculturalismo. Ajá. El pluri, que nos habla de pluralidad, ajá, y que al señalar eso, ajá, esa pluralidad dentro de una cultura, ajá, lo que quiere, ¿no?, o a lo que nos invita es a asumir esta diversidad de culturas, ajá, y la convivencia que se da en esa diversidad. Ajá. Entonces, este tipo de ideas, de discursos, ajá, multiculturales, van a venir sobre todo en las democracias modernas, uh-huh, del siglo XX, uh-huh, donde lo que se está tratando como de analizar es eso, ¿no? Cómo conviven, ¿no?, estas culturas tan diversas, ¿no? Cómo conviven, ¿sale? Cómo están organizadas, ¿no? ¿Qué pasa con las diferencias que tengan las distintas culturas? Ajá. Y eso, digamos, sería como el objetivo, ¿no?, del multiculturalismo. Entonces, aquí, bueno, en la imagen yo les puse, ¿no?, como estas distintos personajes que están representando a grupos originarios, en este caso de México. Uh-huh. Pero que, así como en México existe esta diversidad, ajá, en otros países también, ¿sale? Entonces, ¿cómo conviven todos estos elementos culturales, ¿no?, cuando son tan diferentes? Ajá. Cómo conviven dentro de un mismo territorio, dentro de una misma comunidad, dentro de las mismas instituciones. ¿Sale? Entonces, aquí nos va a servir mucho pensar el artículo 4, ajá, de la Constitución Política de México. Uh-huh. Lo voy a tratar de leer como completo. Dice, la nación mexicana tiene una composición pluricultural. Ajá, entonces aquí, composición pluricultural, expresada en la diversidad sociocultural de sus habitantes, sustentada originalmente en los pueblos indígenas, ajá, y sus comunidades, uh-huh, que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual al iniciarse la colonización. Ajá, entonces, los pueblos indígenas, uh-huh, son estos descendientes de los habitantes que estaban ya, ¿no?, viviendo en ese territorio con la llegada de los españoles. Uh-huh. Esos son, ¿no?, los pueblos indígenas. Estos primeros habitantes del territorio que ahora llamamos México. Uh-huh. Dice, y que conservan sus propias instituciones sociales, ajá,
económicas, culturales y políticas, ¿no? O parte de ellas. Las conservan de manera total o parte de ellas, ¿no? Y aquí, ¿qué entendemos por instituciones sociales? Pues esto que veíamos, ¿no? Un poco antes, ¿no? La gastronomía, el arte, la educación, la religión, las leyes, las formas de organizarse, las formas de comercio. Esas son sus instituciones sociales. Y entonces dice, ¿no? Que eso constituye la pluriculturalidad en México, ¿no? Dice también que se incluye en esta pluriculturalidad a las personas o comunidades, ¿no? Y comunidades descendientes del proceso colonizador, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Recuerden que cuando los españoles llegaron, pues hubo este proceso de mestizaje. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Somos esos descendientes, esos descendientes del proceso colonizador, porque al menos, ¿no? Al menos los que estamos en esta clase, ¿no? No tenemos, ¿no? O no somos parte de un pueblo indígena. Si no somos descendientes de este proceso colonizador. Puede ser que a lo mejor entre su familia, ¿no? Si ustedes rastrean sus árboles genealógicos, tal vez haya, ¿no? Algunos miembros de comunidades indígenas, pero ustedes y yo directamente somos descendientes del proceso colonizador, somos mestizos. Pero también incluye, ¿no? Esta pluriculturalidad en México a los llamados afromexicanos, las personas afromexicanas, ¿no? Que serían descendientes de las comunidades afro. O sea, estas personas que los españoles trajeron esclavos africanos y al hacerse el proceso de mestizaje, también hubo estas otras mezclas, ¿no? No solo los españoles con los indígenas, sino también, ¿no? Los españoles con los africanos, los indígenas con los africanos, y eso crea una diversidad. Entonces los afro también son parte, ¿no? Dice los descendientes de pueblos con los que hubo un contacto durante dicho proceso, así como aquellos derivados de los procesos migratorios. Este es otro bien importante. Y aquí habrá que tomar en cuenta el sentido del proceso migratorio de varias maneras. La primera podría ser estas migraciones, ¿no? Que quizás son las que más conocemos, de aquellas personas que vienen a México. La mayoría vienen de tránsito, de manera transitoria, para llegar a Estados Unidos. Muchos tal vez en el camino terminan quedándose en México. Pero como vienen de otras culturas, vienen de otros países, tienen otras formas culturales. Y cuando llegan acá a México, ya sea que sea solo de tránsito, de paso, o que se queden aquí a vivir, se cruzan sus formas culturales con las que existen ya acá. Pensemos en los guatemaltecos, en los hondureños, en los salvadoreños, ¿no? Todos estos países de Centroamérica, por ejemplo. Pero también podemos pensar a los migrantes en otro sentido, como los turistas. ¿Sale? Entonces, un turista que venga a lo mejor de Europa, ¿no? O que venga de Sudamérica, ¿no? O que venga de Asia o de África, como turista, sigue siendo un migrante, porque está pasando, ¿no? De su territorio original a otro. Si se queda solo de visita, no importa, se cruzan ahí, ¿no? Sus formas culturales con las que ya existen acá. Pero si entre, ¿no? A lo mejor, no sé, se queda a vivir un tiempo o se queda a vivir definitivamente acá, y entonces es esa mezcla de culturas. Y luego dice, ¿no? A partir de la época independiente, ¿no? Del país, la independencia de México, hasta la actualidad, provenientes de estados nacionales, autonomías integradas a un estado-nación o territorios aún no reconocidos internacionalmente y que contienen sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. O sea, todos estos grupos, los pueblos indígenas, los descendientes del proceso colonizador, los provenientes de la comunidad afro, los que vienen de procesos migratorios, insisto, ya sea por una necesidad o por una cuestión de turismo, todos esos grupos tienen sus formas culturales.
Y entonces cuando se asientan todos en un territorio, en este caso en México, eso conforma la pluriculturalidad del país. ¿Sale? Y eso, repito, está reconocido en ese artículo 4 de la Constitución. México es un país pluricultural. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no hay una sola cultura de lo mexicano, sino que hay muchas. Constituida, ¿por qué? A partir de cada uno de estos grupos. ¿Sale? Y entonces, ¿no? La cuestión sigue siendo ahí, bueno, ¿y cómo van a convivir esas culturas, ¿no? Que sí, a lo mejor algunas veces coinciden, pero cuando no coincidan, ¿cómo le hacemos? Ajá, ¿cómo conviven esas diversidad, esa pluralidad de culturas? ¿No? Y entonces aquí vamos a referirnos a un filósofo español que justo él es un migrante. Ajá, él nació en España, pero vivió y murió en México. Uh-huh. Fue un filósofo muy importante, ¿no? Sobre todo un académico reconocido en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y entonces Villoro se encarga sobre todo de estudiar este aspecto del multiculturalismo, ajá, porque a él le interesa, pues justo, ¿no? Si ya hay en la Constitución el reconocimiento de que México es un país, pluricultural, entonces, ¿cómo conviven esas diversas culturas? Ajá. Y entonces Villoro está desarrollando como un pensamiento ahí, ¿no? Y para eso va a proponer 3 principios del multiculturalismo. Esos principios dicen lo siguiente, ¿no? Tenemos el primero. Cada individuo forja su identidad personal en una cultura. Ajá. Ustedes y yo somos personas, personas individuales, que tenemos una identidad, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos interesa, nuestro aspecto físico, la manera en cómo nos vemos a futuro, sale, todas esas cositas, ¿no? Son parte de nuestra identidad personal, ¿no? Y esa identidad se forma a partir de la cultura donde nosotros estamos, ¿no? Insertados. Nosotros vivimos en México, específicamente en la Ciudad de México o en el Estado de México. Ajá. Ese territorio delimitado, ¿no? Ciudad de México o Estado de México, tiene formas culturales. Acuérdense de nuevo las formas culturales: educación, religión, economía, gastronomía, el arte, ¿no? Etcétera. Ajá. Las leyes. Y entonces yo voy formando mi identidad a partir de esas formas culturales, ajá, de esos elementos. Por ejemplo, nosotros aquí, ¿no? Tenemos una educación que es laica, que es gratuita, ajá, y que además está ubicada en una zona urbana. Ajá. Si pensamos en alguien que vive en la sierra, ajá, si tiene acceso a la educación, primero habría que ver, si tiene acceso a la educación, no es la misma escuela. ¿Por qué? Porque es una zona rural. Ajá. Nosotros estamos en una zona urbana. Eso, ajá, ese cambio modifica la identidad de una persona. Ajá. Nosotros no vivimos, ¿no? En una costa, por ejemplo, ¿no? Sino vivimos en pues una cuenca, ¿no? Un valle, el Valle de México, así se le llama, ¿no? Que es una cuenca. Ajá. Si viviéramos en una costa, ¿no? Tendríamos otro tipo de características, incluso físicas, ¿no? Incluso en nuestro lenguaje, ¿no? Cómo habla la gente en las costas, al menos en las costas de México, ¿no? Pues tiene un acento en particular. Ajá. O cómo habla la gente en el norte del país, o cómo habla la gente en el sur. Nuestra lengua, nuestro idioma, ajá, aunque es el mismo español, tiene características diferentes por las formas culturales, ¿no? De cada pequeño territorio. Vivimos en una zona urbana, en el centro del país. No vivimos ni en el norte, ni en el sur, ni en las costas, ajá, ni en zonas rurales. Eso hace que nuestra identidad, ajá, sea otra a la de alguien que vive en la costa, o a la de alguien que vive en el norte, o a la de alguien que viva en otro país. ¿Sale? Entonces, eso es bien importante. Cada individuo forja su identidad personal en una cultura. Y luego dice, ¿no? Esta puede diferir de otras en una sociedad, ¿no?
¿Qué es esto que estamos diciendo? Y luego dice Villoro, el respeto a la libertad personal de cada quien, o sea, de cada una y uno de ustedes, implica el reconocimiento de sus diferencias. Entonces, ese respeto implica el reconocimiento de las diferencias. Ajá. Si todos decimos que somos seres humanos, que somos personas, pero a lo mejor tú hablas como de la costa, o aquel habla como del norte, esa es una diferencia, ¿no? Puede ser una diferencia muy, muy chiquita, pero es una diferencia. Ajá. Y si yo asumo, ¿no?, que soy una persona multicultural, tengo que reconocer que es diferente respetándolo. Ajá. Piensen en las comunidades indígenas. Ellos, ¿no?, y ellas no hablan casi, ¿no?, la mayoría no hablan como su lengua materna el español. Hablan otras lenguas, maya, otomí, náhuatl, ¿no? Entonces, si yo, ¿no?, respeto a esas personas, ajá, tengo que reconocer que son diferentes. Ajá, y tengo que respetar esas diferencias. Ajá. No puedo, ajá, asumir que todos, como vimos en México, pues todos hablan español. No, porque hay personas que viven en México y hablan otros idiomas, hablan otras lenguas, pero siguen siendo mexicanos. Ajá, o mexicanas, porque están habitando este territorio. Ajá. Y luego dice Villoro, ¿no? Frente a esas diferencias, ¿no?, somos, ¿no?, iguales, ¿no?, para todos, ¿sale? Aquí la palabra que insisto es esta cuestión del respeto y el reconocimiento a las diferencias. No puedo, ¿no?, por ser diferente a alguien, no puedo dejar de respetar. Es que mira, él es moreno, ¿no? Es indígena, tiene rasgos hasta, ¿no?, mayas o olmecas, ¿no? Porque hay gente que tiene incluso ese tipo de rasgos, ¿no? Porque son herederos directos de estas primeras comunidades. Ajá. Pero eso no los vuelve inferiores, eso no los vuelve menos personas, eso no los vuelve menos mexicanos. Son personas que son diferentes y que uno tiene que respetar reconociendo esas diferencias que tienen. Ese es el primer punto que Villoro señala. Luego, el siguiente punto es, toda cultura es valiosa. Ajá. Dice, no hay culturas, ajá, superiores, del todo superiores. Uh-huh. Por ejemplo, acá en México, uno podría decir, nosotros somos mejores que los indígenas porque somos más, ¿no? Porque hablamos español, ajá, porque vivimos en casas, ¿no?, y no en cabañas o en chozas. Ajá. ¿Sale? Uno podría asumir eso, pero sabemos, ¿no?, o al menos eso es lo que pretende el multiculturalismo, que no es así. Que ellos vivan, ¿no?, en cabañas o que ellos no hablen español, ajá, ¿sale? Eso no quiere decir que son inferiores a nosotros, ¿no? O si lo ponemos a nivel como de otros países, ¿no? Es que como nosotros no hablamos inglés, somos inferiores a los norteamericanos. Pues no, ¿por qué? Somos iguales, solo que sus culturas o nuestras culturas son diferentes. En su cultura hablan inglés y en la nuestra hablamos español. Pero ellos no son mejores que nosotros, ni nosotros somos mejores que ellos. Solo somos diferentes. ¿Sale? Dice, la realidad responde a puntos de vista múltiples. Cada cultura tiene sus propios criterios sobre lo razonable y valioso. No se puede imponer el punto de vista de una cultura sobre las demás. Frente a la pretensión de una cultura de ser universal, el reconocimiento recíproco entre todas las culturas. No hay, ¿no?, una sola cultura, o como aquí dice Villoro, una cultura universal. Ajá. No se puede imponer el punto de vista de una cultura sobre las demás. Actualmente ya no existe tanto esa presión, todavía un poco, pero es ya menos. Porque el español ha agarrado como también mucho dominio, ¿no? Pero antes, ¿no?, el inglés tenía esta cualidad de querer, insisto, a la fecha todavía lo tiene, ya no tanto, pero sí. Si uno no sabe cómo ese idioma, parece que el mundo se te cierra. ¿Sale? Eso
es una imposición de un punto de vista. En este caso, respecto a la lengua, que es una forma cultural. Entonces, ¿qué? Si no hablamos inglés, ¿ya no somos parte de la cultura? Pues no. Y eso mismo lo podemos trasladar al ámbito aquí en México. Entonces, si los indígenas no hablan español, no pueden tener acceso a la educación, no pueden tener acceso a la salud, solo porque no hablan español. ¿Sale? Porque ese es un gran problema. A muchos de estos grupos, no solo en México, sino en otros países, como no hablan el idioma oficial, ajá, del país, de la nación, ajá, a veces se les fuerza de manera tan, tan impositiva, ¿no? Que tienen que perder su lengua original para poder entrar y obtener los beneficios que los que sí hablan el idioma tienen. Ajá. Por ejemplo, piensen en la educación acá a las comunidades indígenas. ¿Por qué no sería mejor que tuvieran profesores, profesoras y escuelas donde manejaran su propio idioma? O si hay servicios de salud, que hubiera médicos, enfermeras, ¿no? Que hablen su idioma y no que los obliguemos a que o aprendes español o te friegas y no obtienes los beneficios de salud o de educación. Porque eso, desgraciadamente, pasa y pasa en México. ¿Sale? Quizá ahorita hay intentos de que sea más incluyente, de que se les ponga, por ejemplo, la Constitución, ¿no? O carteles ¿no? con las palabras, pues, en su idioma, pero en su momento, ¿no? Y hasta la fecha sigue habiendo una imposición, ¿no? Del español para esas pequeñas comunidades que hablan y que tienen culturas diferentes, en este caso, desde la lengua. Entonces, esto es bien importante, no imponer el punto de vista. Ajá, sobre una cultura, porque eso implica hacer una jerarquía, ¿no? Como hay unas culturas que son mejores y otras que no son mejores, ¿no? Y muchas veces tiene que ver como con cantidad, ¿no? Pues como aquí en México todos hablamos español o no sé, 90% habla español, entonces los que no hablan español pues se friegan, ¿no? ¿No? Porque si cada cultura es valiosa, como dice Villoro, todos tienen que tener los mismos derechos, el mismo acceso y demás. Y si hablan otro idioma, por respeto, que sería el punto anterior, tienes que brindarles sus derechos en su propia lengua. ¿Sale? Entonces, va por ahí este segundo punto. El último punto dice, los estados nacionales son plurales. Los estados nacionales son, pues esto, ¿no? Nuestros países. México es un estado nacional que, como veíamos en el artículo 4, es plural. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos que tienen diversas formas culturales y que lo constituyen. La diversidad de México se constituye gracias a esos grupos. El grueso de la población somos nosotros, ¿no? Los mestizos, ¿no? Los herederos o los productos de los procesos de colonización. Pero la diversidad real viene de esos otros pequeños grupos que fueron los que resistieron al proceso de colonización. ¿Sale? Entonces, ahí habrá que pensar, ¿no? El valor que tienen estos grupos, porque sin ellos no tendríamos la diversidad cultural que tenemos. Ajá. Piénsenlo con algo tan sencillo como la comida, ¿no? La comida típica o la gastronomía como muy típica de México. O las tradiciones, ¿no? El Día de Muertos. El Día de Muertos no era algo que provenía de los españoles, ¿no? Es esta creencia fundamentada en las creencias de las primeras civilizaciones, ¿no? Que tenían que ver, ¿no? Con este culto a los muertos, ajá, que cuando se mezcla con la fe cristiana se convierte en otra cosa, pero al final esa riqueza solo es posible porque hay pluralidad. Y luego dice Villoro, ¿no? En su seno, ¿no? O sea, en el espacio del Estado-Nación, ninguna cultura, ningún pueblo, ninguna etnia debe ser hegemónica. ¿Qué quiere decir esto? Hegemónica quiere decir que sea como la dominante. Ajá. O sea, porque seamos más los que hablamos español, los que somos mestizos, ¿no? Por eso nosotros somos mejores o más valiosos, o nosotros vamos a controlar y dominar a los otros, no. Todos, ¿no? Los grupos culturales que habiten un estado, una nación, tienen que tener las mismas posibilidades para expresar su cultura y para tener acceso a los derechos que el Estado nos brinda.
la educación, la salud, la cultura, el arte, etcétera, ¿sale? Y luego dice, ¿no? Todos tienen derecho a su autonomía, ¿sale? Por ejemplo, si los pueblos indígenas, ¿no? Tienen este vínculo, por ejemplo, con la naturaleza, el Estado no puede imponerles, como lo está haciendo el Tren Maya, para, ¿no?, que tengan mejores condiciones de vida. Porque, claro, desde tu cultura, que es una cultura urbana, que es una cultura científico-tecnológica, capitalista, desde esa cultura dices, claro, yo les voy a dar un tren para que tengan trabajo. Pero al hacer eso, aplasta su cultura. ¿Por qué? Porque primero estás destruyendo su territorio donde ellos viven, donde además viven otras especies vivientes con las cuales esas comunidades han convivido por siglos. ¿Sale? Y además, ¿no?, como es un proyecto pues que viene de del Estado y que implica esta cuestión turística, ¿no?, pues van a tener que hablar, ¿no?, y que hacer todo ese proyecto en español. Y entonces estas comunidades hablan maya y pues ahí se va a perder toda esa riqueza que esos pueblos tienen. ¿Sale? Entonces su autonomía, respetar su autonomía, sería, no permitir que pasen ese tipo de proyectos, ¿no? Y ese no es el único ejemplo, hay muchos otros, pero pongo ese en particular porque está muy reciente, ¿no? Está muy actual ahorita. Entonces, si quisiera el Estado que esas comunidades pudieran tener acceso a todos los derechos, ¿no?, que los que vivimos en las zonas urbanas tenemos, lo que haría sería permitir que ellos hagan sus proyectos con base en sus propias condiciones y en sus propias formas culturales, no las que el Estado quiere. ¿Sale? Entonces, esto es obviamente muy complejo de lograr, pero la cuestión es esa, ¿no? Y finaliza Villoro. La unidad no es resultado de una imposición, sino de una colaboración recíproca. Esto es muy importante. El Estado, no puede imponer una cultura a nadie, porque su pluralidad se debe a esos grupos. Sin esos grupos, el Estado no es nada. Y por Estado nos referimos como, ¿no?, a nuestras formas de gobierno. Entonces, colaborar recíprocamente, entender qué es lo que quieren, ¿no?, los diversos grupos que habitan. Por ejemplo, pensamos, ¿no?, en las mujeres, ¿no? Hay que colaborar, ¿no?, con las luchas de las mujeres, no aplastarlas, porque entonces lo que estás imponiendo es una cultura machista. En lugar de que haya un cambio de eso, ¿no?, sigues reflejándola, sigues reproduciéndola. ¿Sale? Entonces, ahí va la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, ¿no?, esos principios Villoro los está pensando, ¿no? Por supuesto, aquí hay una vinculación política, ¿no? Pero acuérdense que la ética y la política, ¿no?, siempre están ahí como, ¿no?, como cruzándose, ¿no?, de repente. Y la cuestión es esa, ¿no?, que se trata el multiculturalismo, como un proyecto, ¿no?, que trata de pensar en nuevas prácticas, prácticas para los individuos, pero también para los estados, ¿no?, para los gobiernos, para que haya, ¿no?, un respeto y un reconocimiento de esa diversidad. ¿Sale? Entonces, ¿no?, el asunto sería ahí como, pues, cómo generamos esas prácticas multiculturales, donde hay un reconocimiento de la diversidad cultural, donde no hay una imposición, donde no hay una jerarquía, ¿no?, donde unos valen más que otros, etcétera. Y entonces, bueno, lograr eso va a ser algo, pues, bastante complicado, ¿no? En ese sentido podemos entender al multiculturalismo como un proyecto, como un proyecto que sobre todo se va a sentar como en la democracia, ¿no?, en ese sentido como de los estados-nación, donde, insisto, lo que se busca es reconocer y respetar, ¿no?, esta pluralidad cultural. En el caso de México, ¿no?,
con estos ejemplos que yo les ponía, pero pensémoslo a nivel mundial, pues sería eso, ¿no? También que no hay una cultura mejor que otra, ¿no? Que no podemos imponer formas culturales, ¿no? O proyectos culturales, ya sea desde la lengua, desde la religión, desde las leyes, desde la alimentación, a otros. Ajá. Ahí, en esa diversidad cultural, es donde está la riqueza. Ajá. No en una sola cultura. ¿Sale? Entonces, esa es como la cuestión, ¿no? Y bueno, pues ya saben, ¿no? La idea sería que ustedes reflexionen sobre estas propuestas, ajá, sobre cómo a ustedes les permiten pensar su propia práctica ética, ajá, a nivel de su vida, a nivel de su existencia y a nivel de su relación con otro tipo de personas, ¿no? Que tal vez son diferentes a ustedes. Uh-huh. Entonces, bueno, esa sería como la cuestión aquí. ¿Ok, chicos? Entonces, pues bueno, con este material uh-huh, y el video, ustedes van a poder tener elementos para responder su cuestionario, uh-huh, su examen también, ajá, y con eso terminaríamos este segundo corte. ¿Sale? Espero que les haya gustado el tema, que hayan entendido y aprendido un poquito, y nos estamos viendo pronto. Cuídense.